Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para el juego. A continuación veremos lo que para nosotros se convierte en el capítulo o unidad número 5. En ella desarrollaremos los conceptos de corriente y resistencia junto a una primera aproximación de la fuerza electromotriz. Bien, entonces el desarrollo de esta unidad será corriente eléctrica, resistividad, resistencia, fuerza electromotriz y circuitos, energía y potencia en circuitos eléctricos, ¿sí? Y algo de la teoría de la conducción metálica. Muy bien, entonces corriente, resistencia y fuerza electromotriz a grandes rasgos. Lo que desarrollaremos en primer lugar, entonces empezaremos abordando lo que es la corriente eléctrica, bien, junto a su definición. La corriente, bien, simbolizada con la I, es la tasa de transferencia de carga a través del área de una sección transversal. Entonces, la tasa de transferencia de carga a través de un área. Ahí está simbolizada a la derecha, ¿sí? Lo que se acaba de decir, ¿sí? Haciendo referencia a la tasa de transferencia, ¿sí? La ponemos a la corriente eléctrica como diferencial de la carga respecto del tiempo. Bien, las unidades en el sistema internacional para la corriente es el ampere, ¿sí? Y se define como un coulomb por segundo, debido a que esto es Q sobre T, o diferencial de Q sobre T. Fijémonos en el diagrama de la izquierda. Bien, vemos que la corriente vemos que esta corriente es la tasa de transferencia de carga a través del área de sección transversal que se encuentra aquí. Bien, esta es una pequeña porción diferencial B diferencial de T. Esta velocidad B sub D es la velocidad de deriva, que vamos a ver un poquito más adelante cómo se logra obtener. ¿Bien? En promedio, la componente aleatoria del movimiento de cada partícula con carga es cero, y la corriente va en la misma dirección que el campo eléctrico, sin que importe si las cargas en movimiento son positivas o negativas. Esta especificación de que sean positivas o negativas es porque quienes se están desplazando o quienes están vibrando son los electrones, ¿bien? Pero se toma de algún modo que la carga es negativa, positiva. Bien, esto para que seamos prácticos. Esta corriente es producida por, en algún caso, cargas positivas que se trasladan en la dirección del campo eléctrico, o el mismo número de cargas negativas que se desplazan con la misma rapidez en dirección opuesta al campo eléctrico. Bien, ahí tenemos el primer caso. En que tenemos cargas positivas
que se trasladan en la dirección del campo eléctrico. Bien, entonces la corriente es tratada como un flujo de cargas positivas, sin importar si las cargas libres en el conductor son positivas, negativas o ambas, por lo que habíamos dicho recién. Ok, fíjense que este es el caso en que el mismo número de cargas se desplaza con la misma rapidez, pero en dirección opuesta al campo eléctrico. En este caso las cargas son negativas. Bien, pero la corriente, al igual que en el anterior, va en la misma dirección. En un conductor metálico las cargas en movimiento son electrones, como ya habíamos dicho, pero la corriente aún apunta en la dirección que fluían las cargas positivas. ¿Se entiende? Entonces la corriente va en la misma dirección que el campo eléctrico, sean positivas o negativas las cargas. Con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Muy bien. Ahora sí, empezamos a manejar el hecho de la velocidad deriva y la densidad de corriente. ¿Ok? En el esquema que ya habíamos visto antes, que tenemos nuevamente reproducido acá, en una pequeña sección de alambre con un corte transversal que nos permite identificar su área. ¿Okay? Nosotros habíamos ubicado la velocidad deriva por el diferencial de t. Bien, esta velocidad deriva por el diferencial de t nos permite de alguna manera tener una pequeña aproximación a lo que sería la densidad de corriente. Fijémonos de qué modo. El diferencial de Q, que es la cantidad de carga, es igual a Q por N, que es el número de partículas, por el área, por la velocidad deriva, por diferencial de t. Bien, entonces, si ustedes se fijan, B por diferencial de t es la distancia. Bien, la distancia que se ha recorrido en ese pequeño tramo. Bien, ¿de dónde lo sacan? Y bueno, aquí recuerden de física 1 me parece, o de la física de cursillo, que espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos, un espacio, el espacio recorrido, distancia recorrida. ¿Bien? Por el área, lo que tenemos, bien, es entonces el volumen que se encuentra señalado en forma de moneda ahí. ¿Bien? Y luego multiplicamos por la carga, ¿bien? Y por el número de partículas que se están desplazando en ese pequeño diferencial. Bien, entonces ahí ya tenemos la expresión descrita gráficamente en la ecuación de la parte superior izquierda. Bien, si nosotros al diferencial de t que se encuentra en el lado derecho de la ecuación lo ubicamos sobre el diferencial de q, en algunos casos se puede suponer que dividimos todo para el diferencial de q y ya está. O también podemos decir que pasamos a dividir el diferencial de q y listo. Sea cual sea el método que utilicemos o que consideremos o que supongamos, ese diferencial de q respecto de t no es otra cosa que aquello que habíamos definido antes, que es la corriente. Entonces la corriente
viene a ser igual al número de partículas por la carga Q por la velocidad de deriva por el área de sección transversal del alambre. ¿Bien? Ahí entonces se encuentra expresado con valor absoluto la carga, por lo que habíamos dicho de que es indistinto el signo de la carga que se considera. ¿Bien? Hasta ahí la corriente. Ahora, la densidad de corriente la podemos expresar de dos formas, ¿sí? Y se considera de la siguiente manera. Bien. En primer lugar, la densidad de corriente se define como la corriente sobre el área de la expresión que nosotros tenemos más arriba. Aquí simplemente pasamos a dividir el área y entonces nos queda corriente sobre área. Utilizamos la letra J para encontrar la magnitud de la corriente, de la densidad de corriente. Bien, que es igual al número de partículas por la carga por la velocidad de deriva. ¿Bien? De forma vectorial es la densidad de corriente J con el bueno, está escrita del lado derecho, es la misma, solo que la velocidad de deriva y la J tienen la rayita del vector. Bien, con todo lo que significa tener eso, la rayita tiene módulo, dirección, sentido, etc. Bueno, lo siguiente que tenemos que definir es la resistividad. La resistividad de un material se define como la razón de las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de corriente. Esa es la resistividad. Bien, es la razón entre la magnitud del campo eléctrico y la densidad de corriente. Lo representamos con la letra ρ. ¿Okay? El recíproco de la resistividad es la conductividad. Bien, así le vamos a llamar al recíproco de la resistividad, sea conductividad. Bueno, las unidades de la resistividad son ohm por metro a la menos 1 o 1 sobre ohm por metro. Bien, para la conductividad. Para la resistividad tenemos abajo distintas formas de expresar su unidad. La más común, el ohm. Bien, definido como B sobre A. Ese es ampere, el A es de ampere y B es de volt. ¿Vale? Ahora, ningún problema hasta aquí, o el hecho de que teniendo un alambre aparezca un término, un algo que se llama resistividad, bien, de ese alambre. Ahora, cuando nosotros estamos tratando este alambre, estamos haciendo que circule esta corriente, lo que ocurre es que empieza a aumentar la temperatura. ¿Bien? Entonces, esta resistividad se modifica con la temperatura. Esta expresión que ustedes están viendo ahora es la dependencia de la resistividad con respecto a la temperatura. ¿Bien? Este rho0 es la resistividad a temperatura ambiente. ¿Bien? Y se multiplica por un factor de 1 más alfa por T menos T0, donde el factor alfa se denomina coeficiente de temperatura de la resistividad. Bien, entonces fíjense
La variación de la resistividad ρ con la temperatura absoluta T para un metal normal es de esta manera. Bien, esto es para un metal normal. La resistividad se incrementa con el aumento de la temperatura. Bien, ahora para un semiconductor adquiere esta forma. La resistividad disminuye con el aumento de la temperatura. ¿Bien? Y para un superconductor, las temperaturas por debajo de la temperatura crítica nos muestran una resistividad igual a 0. Esa temperatura crítica depende del tipo de superconductor que sea, de las propiedades. Lo que quiero decir es que esa temperatura crítica nosotros no la estudiamos para buscándola, sino que simplemente está dada para nosotros ahora. Así que una vez que se llega a esa temperatura, describe este comportamiento que se puede observar. Fíjense que en este caso la aproximación lineal a ρ como función de t se muestra de color verde, y esta aproximación coincide exactamente cuando la temperatura T es igual a T sub 0, donde ρ es igual a ρ0. Esa es la aproximación lineal de ρ como función de T. ¿Okay? Bueno, entonces ahí ya hemos definido la resistividad. Aquí una tabla de coeficiente de temperatura de resistividad, valores aproximados cercanos a la temperatura ambiente. Entonces nuevamente ese coeficiente es un valor dado, ¿bien?, para cada uno de los materiales que nosotros tenemos. Bien, luego de la resistividad aparece un nuevo concepto que es el de la resistencia. ¿Bien? Para un conductor con resistividad ρ, con densidad de corriente J en un punto, el campo eléctrico está dado por la siguiente ecuación. Bien, esto es simplemente haber despejado de la ecuación que estábamos usando antes, ρ igual a E sobre J, E. Entonces despejamos ahí y nos queda ρ por J. Utilizamos entonces estas ecuaciones, que la corriente es J por A, que es densidad de corriente por área. Bien, también ya la vimos antes, y voltaje es igual al campo eléctrico por la longitud. Bueno, entonces obtenemos lo siguiente. Voltaje sobre longitud es igual a ρ, bien, por J, pero J es igual a I sobre A. Entonces B sobre L es igual a ρ por I sobre A. Despejamos B y nos queda B igual a ρ por L, bien, sobre A, todo esto multiplicado por I, bien, o ρ por L por I sobre A. Todo esto sale aquí. Vamos a recapitular para que no quede ninguna duda, aunque no es necesariamente lo más complejo de entender, y de hecho no lo voy a hacer porque me hace acordar a una profesora que sin duda alguno va a tener, y no voy a decir su nombre para no herir
susceptibilidades que explica lo más fácil y lo más difícil no, así que no lo vamos a hacer, ¿sí? Básteme con que vean acá, fíjense que nosotros tenemos que E es igual a B sobre L, luego E es igual a ρ por J, y entonces reemplazan J que sale de acá, aquí, y despejan B y ya tienen ρ por L por I sobre A. ¿Bien? La razón de B e I, ¿sí?, para un conductor particular se llama resistencia. A este I lo pasan a dividir y ya tenemos la resistencia. Bien, entonces inmediatamente la resistencia adopta la siguiente fórmula, ρ por L sobre A, que es lo que podemos observar acá. Y esa sería también la definición o la relación entre resistencia y resistividad. Bien, inmediatamente después también podemos, reacomodando y redefiniendo las cosas, definir la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Fíjense ustedes, ρ L sobre A. Vamos acá, ρ L sobre A, entonces hemos dicho que es R de resistencia, R por I igual V. Entonces R por I igual V, y ahí tenemos voltaje. Muy bien. Esperen un segundo. Bien, la resistencia en términos de la temperatura, al igual que la resistividad, la resistencia a un material se modifica con la temperatura, tiene más o menos la misma estructura, solo que en vez de ρ va la R. Si ustedes se fijan, es la misma. Coeficiente de temperatura, de resistencia alfa es la misma constante que apareció antes. Bien. Cuando hablamos de la resistividad. Bien. Nuevamente en este caso también R0 es la resistencia a temperatura ambiente, como habíamos dicho, y RT es la resistencia a una temperatura arbitraria T. Bueno, fíjense que el dispositivo de un circuito hecho para tener un valor específico de resistencia entre... Bueno, leí, ¿y para qué leí? Para ninguna cosa. Fíjense, del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos un resistor que tiene unas lineecitas. Bien, esas lineecitas son códigos de colores que nos permiten identificar de qué tipo de resistor estamos hablando y cuál es su resistencia. Bien, del lado derecho están entonces los colores y sus valores. Bien, perfecto. Bien, lo último que vimos entonces en la filmina anterior había sido las relaciones de corriente y voltaje. Ahora lo que estamos viendo es la relación entre corriente y voltaje para dos dispositivos. Solo para un resistor que obedece la ley de Ohm, como en A, la corriente es proporcional al voltaje. El resistor óhmico que tenemos del lado izquierdo, la corriente es proporcional al voltaje. Fíjense que nosotros podemos decir que a una temperatura dada la corriente es proporcional al voltaje. Esto no sé ni por qué está acá. Pero un resistor óhmico o un diodo semiconductor o un resistor no óhmico. Vamos a ver. Lo vamos a dejar porque no me parece tan atractivo.
Aparte no recuerdo que lo hayan dado, así que me importa. Bien, lo siguiente que sí nos interesa es la fuerza electromotriz y los circuitos. Este sí es un tema que tenemos que manejar. Bien, en los dispositivos que estamos viendo, una carga viaja hacia arriba del lugar donde hay menos energía hacia donde hay más energía. Bien, aun cuando la fuerza electrostática trate de llevarla a la mayor energía potencial, de la mayor energía potencial a la menor. Bien, es una analogía con la fuerza gravitatoria. Bien, entonces la fuerza electromotriz lo que hace es llevarla de un lugar donde hay menos energía a donde hay más energía. La dirección de la corriente, ¿bien?, en este dispositivo es del potencial más bajo al más alto, exactamente lo opuesto a lo que ocurre en un conductor ordinario. La influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor es la que llamamos fuerza electromotriz, o en su sigla FEM, no en sus siglas en inglés, en sigla FEM, fuerza electromotriz. ¿Ya? Bien, la unidad en el sistema internacional de la FEM es el volt o joule sobre coulomb, escrito de otra manera. Veamos que todo circuito completo con corriente constante debe incluir algún dispositivo que provea una FEM. Tal dispositivo recibe el nombre de fuente de FEM. Fíjense lo que se acaba de decir hasta este momento en el que hemos definido la fuerza electromotriz. Habíamos dibujado los circuititos solo con sus puntos A y B, y habíamos dicho acá hay un voltaje AB y chao. Ese voltaje AB lo provee esta fuerza, esta FEM, ¿sí?, la fuente de la FEM, que es lo que acabamos de decir. Bien, en ambos casos, en ambos diagramas, tenemos esquematizada una fuente ideal. En el caso izquierdo tenemos el diagrama de una fuente FEM en una situación de circuito abierto. Bien, en ella podemos ver la fuerza del campo eléctrico y la fuerza no electrostática, ¿sí?, F y Fn respectivamente. Estas se ilustran actuando sobre una carga positiva Q, como se puede observar. ¿Sí? Fíjense que lo de la izquierda es un circuito abierto. En el diagrama de la derecha tenemos un circuito completo. La fuerza del campo eléctrico Fe y la fuerza no electrostática Fn también se ilustran en este esquema, bien, sobre la carga Q positiva. Bien, en el caso de la derecha, la dirección de la corriente es de A hacia B. Bien, al igual que en el caso de la izquierda. Bueno, bien. Fíjense que acá dice la dirección de corriente de AB en el circuito externo. Bien, acá un pequeño lapsus, ¿sí? Acá la dirección de corriente es de A hacia B en el circuito externo y de B hacia A en el interior de la fuente, ¿sí?
algo me hizo ruido ahí, así que bueno, nos dimos cuenta a tiempo. Bien, en el caso de la izquierda no podría, porque de hecho es un circuito abierto, no está esquematizado esto. En el caso de la derecha tenemos el esquema de cómo se comporta la corriente, en el izquierdo no. Bien, entonces debemos en este punto reconocer cuál es la FEM que tenemos acá, que es igual al voltaje, y en el caso de la derecha la FEM es igual al voltaje y esto es igual a la corriente por la resistencia. Bien, entonces aparecen las fuerzas que ya habíamos mencionado recién, la fuerza del campo eléctrico, que podemos observar que va en el sentido del campo eléctrico, y la fuerza no electrostática, que tiende a trasladar la carga al potencial mayor. Lo mismo ocurre en el esquema de la derecha. Bien, cuando la fuente FEM no es parte de un circuito cerrado, estas dos fuerzas son iguales y no hay movimiento neto de las cargas entre las terminales. Bien, y cuando una fuente real, o sea, cuando una fuente real de FEM se conecta a un circuito, disminuye el voltaje AB y por lo tanto la fuerza del campo eléctrico y por tanto la fuerza del campo eléctrico, o sea, la fuerza no electrostática es mayor que la fuerza del campo eléctrico. Entonces aquí se realiza trabajo sobre las cargas. Ahora, esta FEM, esta fuente, tiene una resistencia propia. Eso se llama resistencia interna. Esta es debido a que la carga en movimiento a través del material de cualquier fuente real encuentra o en ella se encuentra una resistencia, cuenta con una resistencia. Bien, entonces el voltaje terminal de una fuente con resistencia interna, en el caso de una fuente real, es la FEM menos la corriente por esta resistencia interna, esa R pequeña. Bien, entonces lo que decimos es que el potencial VAB, llamado voltaje terminal, es menor que la fuente FEM a causa del término IR, que representa la caída de potencial a través de la resistencia interna. Bien, ahora la corriente en el circuito externo conectado a las terminales AB de la fuente es el siguiente: I igual a la FEM sobre la resistencia R del cable más la resistencia interna de la FEM. Bien, esa es la corriente en el circuito externo, o sea, en esta parte sería esta corriente, ¿ok? Esta ahí, que es la misma que esta ahí, etc. Bueno, entonces esa es la corriente, es decir, la corriente es igual a la fuente FEM dividida entre la resistencia total del circuito, que es la resistencia del alambre más la resistencia de la fuente o de la FEM. Bien, estos son los símbolos que utilizaremos a lo largo de nuestro estudio, bien, en los ejercicios y tal. Bien, en primer lugar, la línea simple y llana simboliza un conductor con resistencia despreciable. Cuando aparece el símbolo ese de arriba y abajo, estamos en presencia de un resistor. Bien, hay esquematizada una fuente de FEM. Bien, más abajo tenemos una fuente FEM con una resistencia interna, por eso se encuentra dentro de un cuadro, de un rectangulito de un color ahí marroncito. Bien, el esquema entonces puede ser el de arriba o el de abajo.
en el que está la resistencia, el borde negativo, bien, o la resistencia y el borde positivo. También tenemos el diagrama para el voltímetro y el amperímetro. Ok, a ver si... Bueno, estamos terminando. ¿Cuáles son los cambios de potencial alrededor de un circuito? El cambio neto en la energía potencial para una carga Q que hace un viaje redondo alrededor de un circuito completo debe ser igual a 0. Esos son los cambios de potencial alrededor de un circuito. Repito, el cambio neto en la energía potencial para una carga Q que hace un viaje redondo alrededor de un circuito completo debe ser igual a 0. Y ahí está, ¿bien?, esa igualdad. He aquí un esquema o un diagrama de lo que serían los aumentos y la caída de potencial en un circuito. Vamos a partir de la fuente FEM. Bien, como habíamos dicho, va del menor potencial al mayor potencial, entonces nos encontramos en 0, inmediatamente se dispara a los 12 volts y luego permanece constante un trecho hasta que se encuentra con una resistencia. Bien, esta resistencia es interna por el diagrama que habíamos visto antes, una pequeña resistencia de 2 ohm, y entonces cae el voltaje. Bueno, luego de esa caída continúa fija en 8 volts, bien, para luego encontrarse nuevamente con una resistencia de 4 ohm en la que cae nuevamente, bien, y eso hasta convertirse en 0. Bien, entonces va en 0 así y luego aumenta nuevamente a 12 volts, bien, debido a la FEM. ¿Qué hay con la energía y potencia en circuitos eléctricos? Bueno, la potencia debemos saber, y si no ahora lo vamos a saber, es la rapidez con la que se entrega energía a un elemento de circuito o se extrae de este. En otras palabras, la potencia es igual al voltaje por la corriente. Ok, en la parte derecha tenemos un pequeño diagramita, bien, junto con la ecuación que acabamos de escribir. La potencia de alimentación al elemento de circuito entre A y B es P igual a BA menos BB por la corriente, o sea, BAB por la corriente. Entonces la potencia, o sea, la rapidez con que se entrega energía, está escrita, o sus unidades son Joule sobre Coulomb por Coulomb sobre segundo, o Joule sobre segundo, que es lo mismo que Watt. Bien, respecto de la potencia veremos 3 casos: la potencia en una resistencia pura, la potencia de salida de una fuente, bien, bueno, no lo vamos a decir todavía al tercero para no echar a perder la animación. Entonces, la potencia en una resistencia pura, nosotros decimos que la potencia entregada a un resistor es VAB por la corriente. Otra forma de describir esa potencia es corriente al cuadrado por la resistencia. Bien, y otra forma es VAB sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces son 3 formas distintas que tenemos que tener en cuenta al momento de calcular la potencia en una resistencia pura. Bien,
Ahora, ¿qué ocurre con la resistencia de salida de una fuente? La resistencia de salida de una fuente. Vamos a ver. Bien, entonces, la potencia de salida de una fuente la escribimos de la siguiente manera. Sabemos que la potencia es voltaje por corriente, que es con lo que empezamos. El voltaje, bien, en una resistencia real, en una fuente real, habíamos dicho que es la FEM menos la caída de potencia que la corriente por la resistencia interna. Reescribiendo esto, entonces tendríamos E menos corriente por resistencia, todo esto multiplicado por la corriente. Aplicando propiedad distributiva nos queda la expresión que vemos ahí. Esa diferencia es la potencia eléctrica neta de salida de la fuente, o sea, la rapidez a la que la fuente entrega energía eléctrica al resto del circuito. Bien, entonces la convención de la energía en un circuito simple es la siguiente. Teniendo en cuenta el diagrama del circuito, la fuente FEM convierte energía que no es eléctrica en energía eléctrica a una tasa de E por I. Su resistencia interna disipa energía a una tasa de I al cuadrado por R, que es este término, y esa diferencia es su potencia de salida. Perfecto. En este diagrama entonces podemos observar una fuente FEM con una resistencia interna, ¿bien?, y un circuito interno sin ninguna descripción y cómo se comporta lo que acabamos de decir. Y una vez más vemos el hecho de que la fuerza no electrostática es mayor que la fuerza del campo eléctrico. Bien, y cómo la carga se mueve de menor potencia, de un lugar de menor potencial a uno de mayor potencial, y la circulación de la corriente. Bien, fíjense que este es un circuito real como el que hemos ilustrado acá. En el caso de la parte superior estamos simbolizando lo que es la batería, y acá, que les había dicho que no hacíamos ninguna descripción del circuito interno, es la lamparita esta o el faro. Bueno, bien, en tercer lugar entonces, que habíamos de desarrollar tres respecto de la potencia, hablaremos sobre la potencia de entrada en una fuente. Bien, lo que recién vimos fue la potencia de salida de una fuente, y antes la potencia en una resistencia pura. Bien, entonces la potencia de entrada de una fuente es muy parecido a lo que acabamos de ver, solo que fíjense que en este caso el VAB es igual a la FEM más la corriente por la resistencia. Entonces aplicamos propiedad distributiva en el momento de reemplazar VAB por I en la fórmula de la potencia, y nos queda E por I más la corriente al cuadrado por la resistencia. Bien, en este caso teníamos menos la corriente al cuadrado por la resistencia. Esa es una resistencia interna en el caso anterior. Bien, y también es una resistencia interna en este caso, como está el cartelito ahí. Bien, esto ocurre cuando se conectan, por ejemplo, dos fuentes en una espiral simple. La fuente con mayor FEM entrega energía a la otra fuente. Bien, y eso es eso es como nosotros podemos visualizar el hecho de que haya un signo positivo, porque se entrega energía a una fuente más grande, le entrega energía a una fuente pequeña. Esta es la fuente grande, esta es la fuente pequeña, por eso es que se suma. Bien, y aquí tenemos el formulario para que anoten directamente las fórmulas para poder resolver
de ejercicios. Recuerden visitarnos, ya saben dónde, para la menú para la menú.blogspot.com. Chao.